Durante años, ella caminó por la vida como si su alma fuese una habitación llena de ecos, donde cada pensamiento propio era silenciado por el miedo de incomodar. Era el tipo de mujer que, cuando el mundo se derrumbaba sobre sus hombros, sonreía para que nadie notara los escombros. Nadie imaginaba que detrás de cada gesto amable existía un corazón empapado en lágrimas invisibles. Porque ella aprendió desde muy joven que su dolor era un peso que no debía caer sobre nadie más, que ser fuerte significaba callar, que amar significaba aguantar, y que pedir ayuda era sinónimo de convertirse en una carga. Pero la verdad más oscura es que el silencio también pesa, y cuando alguien lo sostiene durante años, ese peso comienza a moldear, deformar y finalmente quebrar lo que queda de su identidad. Ella vivía en ese espacio peligroso donde la bondad se convierte en autoabandono, donde la empatía se transforma en prisión y donde la necesidad de no incomodar destruye lentamente la capacidad de existir por completo. Este video revela la historia emocional de una mujer que sacrificó su propia voz para que los demás pudieran hablar, que escondió su tristeza para que los demás pudieran sonreír y que llevó sus heridas en silencio para no convertirse en un problema para nadie. Pero lo que ella nunca imaginó es que ese silencio, algún día, le pediría un precio mucho más alto del que cualquiera podría pagar. Hoy conocerás su verdad y quizá la tuya también. En un mundo que celebra la fortaleza, pero rara vez mira de frente el dolor, existe un tipo de persona que parece vivir desligada de su propia necesidad emocional. Personas que aprenden a sostener todo sin reclamos, sin quejas, sin lágrimas visibles. Personas que fueron educadas para creer que su malestar es irrelevante, que su tristeza debe esconderse, que su sufrimiento no tiene espacio en la mesa familiar, ni en la vida profesional, ni siquiera en las relaciones que más prometieron amor. Ella era una de esas personas, una mujer que transformó el silencio en un escudo, pero también en su jaula. Cada vez que la vida la hería, ella respondía con más comprensión. Cada vez que alguien la decepcionaba, ella respondía con más paciencia. Cada vez que algo dentro de sí pedía ayuda, ella lo empujaba hacia lo más profundo de su pecho, no porque no sintiera, sino porque sentía demasiado. Sentía el miedo constante de molestar, de estorbar, de convertirse en una carga para los demás. Pero Viktor Frankl enseñó que el ser humano no está destinado a sufrir sin sentido. El dolor, cuando se enfrenta con verdad, puede transformar. Cuando se niega, puede destruir. Esta historia es sobre esa frontera delicada, el punto exacto donde el silencio deja de proteger y empieza a apagar. Aquí inicia la travesía emocional de una mujer que nunca aprendió a colocar su propio corazón entre sus prioridades. Una mujer que, como tantas otras, solo necesitaba entender que existir no es un pecado y sentir tampoco. En los pasillos silenciosos de su casa, donde solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el susurro del viento que entraba por la ventana, ella aprendió a esconder cada grieta. Desde niña le enseñaron que la fortaleza era un acto de amor, que llorar era un lujo reservado para quienes no tenían responsabilidades. Así, mientras todos la veían como el pilar de la familia, ella cargaba un mundo dentro del pecho, un mundo que nadie más viajó, porque temía convertirse en una carga, temía que la mirasen con lástima o, peor aún, que la dejaran sola al descubrir sus cicatrices. Y así, su silencio se volvió una armadura que la asfixiaba lentamente. Cada mañana comenzaba con la misma rutina: sonreír, escuchar, sostener. Se levantaba antes que todos, preparaba el desayuno, organizaba la vida de aquellos que amaba y mientras hacía eso, iba apagando partes de sí misma. Lo más profundo de su dolor nunca encontraba espacio para salir, porque siempre había alguien declarando: gracias por todo lo que haces, sin imaginar el precio emocional que ella pagaba a cada gesto de bondad. Aquellas palabras
aunque dichas con cariño, reforzaban la idea de que debía aguantar, de que no podía fallar, de que ser fuerte era su único papel en el mundo. Pero la verdad es que, cada noche, cuando la casa finalmente quedaba en silencio, una sensación de vacío la rodeaba como una sombra fría. Sus pensamientos se volvían más pesados, sus recuerdos más afilados y sus dudas más profundas. Se preguntaba si algún día alguien la vería de verdad, si algún día podría decir «estoy cansada», sin temor a decepcionar. A veces posaba la mano sobre el pecho, sintiendo cómo su corazón intentaba gritar por ella, pero las palabras nunca salían. El miedo a romper la expectativa que todos tenían de su fortaleza la mantenía presa dentro de sí misma. Con el tiempo, esa costumbre de callar la fue debilitando por dentro. Los pequeños sacrificios que antes parecían actos de amor, ahora se transformaban en heridas silenciosas. Ella se cuestionaba por qué era tan fácil cuidar de los demás y tan difícil cuidar de sí misma. ¿Por qué podía consolar lágrimas ajenas, pero no permitía que nadie viera las suyas? Y mientras más intentaba sostenerlo todo, más sentía que algo dentro de ella estaba resbalando hacia el borde. Era como cargar un vaso tan lleno que cualquier movimiento brusco podría derramarlo, pero nadie se daba cuenta de lo frágil que era sostenerlo. Aún así, incluso en medio de ese agotamiento silencioso, había algo dentro de ella que se negaba a rendirse. Una pequeña chispa, casi imperceptible, que seguía recordándole que su vida también tenía valor, que no había sido creada solo para sostener a otros, sino también para encontrar sentido, paz y libertad. Y aunque esa chispa era pequeña, era suficiente para mantenerla en pie, pero tarde o temprano tendría que elegir: continuar viviendo detrás de una máscara que la consumía o enfrentar el miedo más profundo que tenía, el miedo de ser vista. Porque solo cuando una verdad ocultada por años decide salir a la luz, comienza la verdadera transformación. Había días en los que la mujer despertaba antes que el sol, no porque quisiera, sino porque su mente jamás descansaba. Desde el momento en que abría los ojos, la misma frase silenciosa regresaba como un eco persistente: no puedo fallarle. Esa idea la acompañaba desde niña, cuando aprendió que ser fuerte no era una opción, sino una obligación. En su hogar, las emociones siempre parecían ocupar demasiado espacio. Por eso ella las fue guardando, una por una, como quien esconde objetos frágiles en una caja que nunca se abre. Con el tiempo, ese hábito dejó de ser una elección y se convirtió en el único modo que conocía para sobrevivir. Cada día, la mujer escuchaba los problemas de todos, ofrecía soluciones, prestaba el hombro, daba calma, pero jamás permitía que alguien viera lo que ella misma cargaba. Mientras los demás la admiraban por su serenidad, por esa extraña habilidad de permanecer firme, aun cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse, nadie imaginaba el costo de aquella fortaleza silenciosa. Cada palabra que callaba era un peso más sobre su pecho. Cada lágrima que se prohibía era como una piedra que guardaba en el interior. Poco a poco, su cuerpo comenzó a hablar lo que su voz nunca decía. Dolores insistentes, noches insones, una fatiga que no se explicaba con el cansancio físico. Era como si su alma pidiera auxilio en un idioma que nadie más entendía. La mujer caminaba por la vida como si fuese una sombra de sí misma, pero aún así seguía dando, entregando, sirviendo. Era su forma de sentirse útil, necesaria, valiosa. Pero esa búsqueda desesperada por no ser una carga la llevaba a convertirse en su propia enemiga. Se convenció de que sus emociones eran demasiado intensas, demasiado pesadas, demasiado incómodas para otros. Así fue como aceptó cargar con todo sola: sus miedos, sus culpas, sus recuerdos, sus heridas. Pero lo más doloroso era la duda que la perseguía en silencio. ¿Alguien se quedaría a mi lado si mostrara lo que siento de verdad?
Esa pregunta la acompañaba como una sombra que nunca desaparecía. Y aunque ella jamás lo decía, la soledad se volvía un refugio frío, un lugar donde podía finalmente derrumbarse sin que nadie la viera. Sin embargo, algo en su interior comenzaba a cambiar. Tal vez era el cansancio acumulado, tal vez el alma diciendo basta, o quizás la sospecha de que aquella vida hecha de silencios no podría sostenerse para siempre. Algo estaba por romperse, y ese quiebre sería el inicio de una revelación que ella nunca imaginó. Ella comenzó a sentir que su propio silencio se transformaba en una prisión que nunca había elegido. Durante años creyó que callar era una forma de proteger a quienes amaba, pero poco a poco descubrió que, mientras más escondía su dolor, más se alejaba de sí misma. Era como si cada vez que guardaba una lágrima, otra parte de su identidad se desvaneciera sin que nadie lo notara. Su corazón seguía latiendo, pero ya no lo hacía por ella, sino por las exigencias, expectativas y responsabilidades que había acumulado, intentando demostrarse útil, fuerte y necesaria. Esa mujer, siempre tan dispuesta a escuchar, comenzó a desconfiar de su propia voz, temiendo que revelar lo que sentía pudiera romper la imagen que los demás tenían de ella. Sin embargo, el silencio no la hacía más fuerte, solo la hacía más sola. Y mientras los días pasaban, la jaula emocional que había construido para evitar molestias a otros se cerraba un poco más, sofocando el pequeño deseo que aún quedaba dentro de ser vista sin tener que demostrar nada. En esos momentos de soledad profunda, ella descubrió una verdad incómoda. Las personas que aman demasiado muchas veces lo hacen para evitar enfrentarse a su propio vacío. Y ese era su caso. Cada favor que hacía, cada problema que resolvía, cada sonrisa que ofrecía, aun cuando estaba rota, era una forma de no mirar hacia adentro, porque sabía que, si lo hacía, encontraría heridas antiguas que nunca tuvo tiempo de sanar. Y aún así, su silencio no era un acto de cobardía, sino una estrategia de supervivencia. Había aprendido a soportar más de lo que cualquier persona debería soportar, no porque quisiera demostrar fortaleza, sino porque temía convertirse en una carga. Pero el precio de esa resistencia silenciosa era alto, la desconexión gradual de sus propias necesidades. Y mientras el mundo la admiraba por ser tan fuerte, nadie imaginaba que por dentro esa fortaleza era solo un grito ahogado que imploraba por descanso. Había una tarde en particular que ella jamás olvidaría, aunque nunca se lo contó a nadie. Una tarde en la que sintió que algo dentro de su pecho se quebraba, no con un estallido, sino con un susurro casi imperceptible, como si hasta su propio dolor tuviera miedo de hacer ruido. Ese día comenzó como cualquiera. Despertó temprano, preparó el desayuno para los demás, resolvió problemas que no eran suyos, escuchó quejas que no le pertenecían y cargó culpas que nadie le había pedido cargar. Pero por dentro, algo ya estaba cansado de sostener al mundo entero mientras nadie notaba que ella misma estaba cayendo. Y aún así, sonrió. Siempre sonreía. A media tarde, alguien cercano, alguien a quien ella siempre había ayudado sin dudar, lanzó una frase que le perforó el alma sin siquiera pensar. Tú eres fuerte, tú aguantas, no te quejas nunca. No había maldad, no había intención de herir, pero para ella esa frase significó otra cosa. Si te rompes, nadie va a ver. Fue en ese instante, mientras recogía una taza vacía y fingía que todo estaba bien, que sintió un peso nuevo, distinto, el peso de comprender que su silencio había enseñado al mundo a no preguntar por su dolor. Se encerró unos segundos en el baño, solo para respirar. Miró su reflejo y apenas lo reconoció, no por su apariencia, sino porque detrás de los ojos había una mujer que llevaba años sosteniendo tempestades sin jamás soltar un trueno. Una mujer que había confundido ser buena con desaparecer, apoyar con renunciar,
Amar con aguantar. Allí, frente al espejo, le cayó una verdad que siempre había evitado. Nadie la había obligado a callar, pero todos se habían acostumbrado a que lo hiciera, y eso dolía más que cualquier herida. Mientras volvía a salir y retomaba su papel de pilar invisible, un pensamiento insistente comenzó a crecer dentro de ella. No era rebeldía, no era enojo, no era rencor. Era una simple pregunta que jamás se había permitido formular. ¿Y si un día yo dejara de aguantar? Pensarlo la asustó, pero también la aliviaba, porque por primera vez imaginó un mundo donde su valor no estuviera en soportarlo todo, sino en permitirse sentir, donde el amor no la aplastara, donde ayudar no significara perderse. Esa noche, mientras todos dormían, se sentó en el borde de la cama y dejó que una lágrima escapara. No era una lágrima de derrota, sino de desahogo, de reconocimiento, de cansancio acumulado por años. Una lágrima que no pedía permiso y que no pedía consuelo, solo autenticidad. Y en ese gesto silencioso comprendió algo que cambiaría su vida más adelante. Incluso el corazón más fuerte necesita un lugar donde finalmente pueda descansar. Incluso la mujer más valiente necesita un momento para decir «yo también importo». Y aunque aún no tuviera fuerzas para pronunciarlo en voz alta, ese día fue el inicio de algo nuevo. Un pequeño temblor interior, un despertar lento, la semilla de un futuro donde ya no tendría que sufrir para ser amada, ni callar para ser aceptada. Ese fue el día en que su corazón se rompió en silencio, pero también el día en que comenzó, sin saberlo, a reconstruirse. Había un momento que Sofía siempre evitaba recordar, pero que sin querer se repetía en su mente como un eco insoportable. Fue una tarde gris, cuando el cielo parecía arrastrar sobre la ciudad todo el peso que ella llevaba escondido por dentro. Ese día, mientras preparaba la cena para todos, escuchó a su madre decir algo que la atravesó como un cuchillo. Sofía siempre fue fuerte. Ella aguanta todo. Ella no necesita ayuda. Nadie lo dijo con maldad. Nadie imaginó que esas palabras eran precisamente la prisión en la que Sofía vivía desde niña. Una prisión que ella misma había reforzado cada vez que sonreía, cada vez que decía «estoy bien», cada vez que renunciaba a sus propias lágrimas para sostener las de los demás. Aquella frase, dicha con orgullo, revelaba la verdad más cruel. Nadie la veía. Veían su utilidad, su fortaleza, su disposición a cargar con todo, pero no a ella. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Sofía quedó sola en la cocina. Sus manos temblaban sin razón aparente y por primera vez en mucho tiempo no pudo controlarlas. Apoyó los codos en la mesa y sintió que su pecho se cerraba como si el aire ya no le perteneciera. Era un llanto que no salía, un grito que llevaba años empujando contra sus costillas. Durante un instante creyó que se estaba rompiendo, pero la verdad era otra. Su alma, aquella parte de ella que había sido silenciada durante décadas, estaba empezando a reclamar espacio. En medio de ese colapso silencioso, Sofía recordó algo que había leído alguna vez, que el cuerpo grita lo que la boca calla. Y entendió que sus dolores de cabeza, su cansancio constante, sus noches sin dormir, no eran casualidad, eran mensajes, señales de que había ido demasiado lejos intentando ser indestructible. Sofía se dio cuenta de que cargar con todo la había llevado al borde de perderse completamente. Y es que cuando uno se acostumbra a ser la roca de los demás, olvida que incluso las rocas se erosionan con el tiempo. Pero algo nuevo ocurrió ese día. En lugar de secar sus lágrimas y continuar como siempre, Sofía permitió que el temblor siguiera, permitió que su respiración se entrecortara, permitió sentir. Fue un acto pequeño, pero poderoso. Por primera vez no se obligó a ser fuerte, por primera vez se permitió existir sin ser útil, y en ese instante sintió algo que le provocó tanto miedo como alivio.
Quizá no necesitaba cargar con todo. Quizá no había nacido para sostener el mundo. Quizá era ella quien necesitaba, más que nadie, que alguien la sostuviera. Ese pequeño quiebre no fue una derrota, fue la grieta por donde empezó a entrar la luz. Porque aunque Sofía aún no lo sabía, ese día marcó el comienzo de su transformación. Y, como descubriría después, no es el silencio el que nos rompe, es la costumbre de no permitirnos hablar. Hay momentos en la vida en los que el silencio se convierte en un refugio, pero también en una prisión. La historia de esta mujer, que eligió cargar con todo para no convertirse en una carga, revela un dolor que miles de personas viven cada día sin pronunciar una sola palabra. Ella aprendió a sonreír incluso cuando por dentro estaba rota, a sostener a otros mientras se desmoronaba en la oscuridad, y a seguir adelante aunque su alma suplicara por descanso. Y aún así, nadie percibía que su fortaleza era, en realidad, una forma de pedir ayuda sin molestar a nadie. Esa contradicción profunda, ser fuerte porque tiene miedo de ser una carga, es una de las marcas más silenciosas del sufrimiento humano. Y aquí está la verdad que muchos evitan enfrentar. Quien siempre parece fuerte también se cansa, también llora, también siente que el mundo pesa demasiado. Quien nunca pide nada puede ser justamente quien más necesita ser visto. Hay silencios que gritan, hay sonrisas que sangran y hay personas que sobreviven cada día como si llevaran un peso invisible amarrado al pecho. Pero la vida no fue hecha para ser soportada en soledad. Nadie vino al mundo para cargarse su propio dolor escondido en rincones del alma donde nadie puede entrar. Esta mujer nunca quiso ser una carga, pero terminó cargando a todos menos a ella misma. Por eso, antes de cerrar este video, deja que te diga algo que quizá nadie te ha dicho. Tú también mereces ser escuchado. Tú también mereces apoyo, descanso, cuidado y comprensión. El mundo no se derrumba cuando compartes tu dolor. Al contrario, se vuelve más humano. Y si mientras escuchabas esta historia sentiste que algo dentro de ti se movió, tal vez no sea coincidencia. Tal vez sea tu propia alma recordándote que ya cargaste demasiado en silencio. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario contando qué parte más te impactó. Tu voz puede ser el inicio de una transformación. Suscríbete para seguir escuchando historias que iluminan la oscuridad y comparte este video con alguien que, como tú, siempre parece fuerte, pero quizá esté sufriendo en silencio. No cargues el mundo solo. No hoy, no más.